CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1095, más allá de lo que exige la ley. Para iniciar escuchemos Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga, quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez, y el juez al guardia, y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Doctor, este es el programa 1095, más allá de lo que exige la ley, y este programa, como muchos de los recientes, está basado en el Maná de lunes, esta publicación que vía correo electrónico reciben millones de usuarios en todo el mundo, que se escribe originalmente en inglés, que se traduce al español aquí en México. Estamos muy agradecidos con el trabajo de Luis Cerviño, que por años, desde 1999, se ha encargado de traducirlo y desde México se envía a muchísimos usuarios del mundo de habla hispana, todo el continente, inclusive Brasil, Europa y muchos países en donde ni siquiera se habla el español. Y que aparte cada país los manda a otras personas. O sea, estamos hablando de que más de 1 millón de personas reciben el Maná de lunes. Yo creo que mucho más, quizás, mucho sí. más. Y bueno, estas publicaciones del Maná de lunes, pues abordan temas del mundo empresarial desde la perspectiva, desde la óptica bíblica. Y para el siglo XXI. Rick Box es uno de los escritores más asiduos, sí, y es un hombre lleno de experiencia en el mundo de los negocios que en esta ocasión nos va a confrontar con las obligaciones que tiene una empresa desde la perspectiva bíblica contra la perspectiva legal. ¿Qué es lo que nos dice Rick Box? Fíjate que cuando se piensa en las reglas y regulaciones que afectan el lugar de trabajo, ya sean las leyes de base, amplias que se aplican a todas las personas, o bien estatutos que fueron diseñados específicamente para su industria o profesión, ¿cómo lidia uno con ellos? Bueno, aquí pregunta, ¿cumple con la medida mínima necesaria al elegir atenerse estrictamente a la letra de la ley o se tiene en cuenta el espíritu de la ley? Que es aún más amplio, la intención subyacente y a veces más exigentes que va atrás de esto, o sea, que va mucho más. Durante años he consultado, nos dice Rick Box, con los líderes empresariales y profesionales, ayudándoles a comprender y a entender los principios bíblicos que se aplican en el mercado todos los días. Dice que cuando empezó a hacer esto, se hizo evidente que para evitar el peligro de no practicar lo que enseñaba, tenía que hacer una autoevaluación honesta él mismo. Claro. Qué importante. Esto incluyó un examen, dice él, de mi vida por los problemas del pasado que pues muchas veces llevaba y continuaba cargando o que no los había resuelto debidamente. Y decía, tengo que ser honesto, hacer esto puede ser humillante e incómodo, pero me pareció que era necesario e importante para mi integridad como consultor.
Él no solamente hizo ese examen, él confiesa públicamente: fui culpable de no haber pagado una pequeña deuda de una empresa, de un negocio que había tenido. Dice, a pesar de que la obligación financiera era corporativa, o sea, no era personal, y legalmente no tenía responsabilidad personal, Dios dejó claro que quería que todos mis negocios fueran irreprochables. Fíjate qué importante. Al para final el del testimonio. día era un negocio en el que él había estado, digamos, Sí. participando, y él asumió esa responsabilidad desde la trinchera no solamente legal, sino a una ética bíblica más profunda. Dice, como resultado, dice, él buscó el negocio al que todavía se le debía dinero de su antigua compañía y les envió un cheque por la cantidad apropiada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando los propietarios recibieron ese cheque? Bueno, pues estaban absolutamente asombrados y no es para menos. No solo le dieron las gracias, sino que también le dijeron que la deuda había sido cancelada y retirada de sus registros financieros, por lo que donaron el importe a una iglesia local. Que podría haber pasado por alto la deuda pendiente. Fue una sociedad jurídica y legalmente constituida que ya era un negocio que no existía, al que técnicamente debía dinero. Dice, ya mis finanzas personales no estaban involucradas de alguna manera legalmente, o sea, él ya no sentía ninguna responsabilidad de pagar esa deuda. De hecho, no la tenía. Sin embargo, eso fue lo que literalmente decía la Así ley. es. Según la ley, él no tenía que pagar nada. Sin embargo, como seguidor de Jesucristo, comprometido a vivir y a trabajar con integridad, no podía utilizar ni siquiera la ley como una excusa. Sabía que el espíritu de la ley lo habría dicho de manera diferente. Fíjate qué importante, ¿eh? Aquí él se pregunta cómo iba a poder hablar y aconsejar a los líderes en el lugar de trabajo sobre honestidad y integridad si yo no estaba dispuesto a mantenerme a mí mismo en ese mismo estándar y en las normas que enseñaba a otros. Es muy importante ver lo que dice el Nuevo Testamento en la Biblia. La Biblia por entero nos habla acerca del tema y el Nuevo Testamento hace un énfasis increíblemente mayor aún que el Antiguo, Así es. lo cual no es cosa menor. Estamos escuchando Más allá de lo que exige la ley. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este que es el programa 1095. Más allá de lo que exige la ley. Quienes quieran volverlo a escuchar, búsquenlo. Con ese número, con ese título, en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran ahí como Programa Visión 2020. Si no está suscrito, suscríbase. ¿Qué gana con suscribirse? Que le notifica el propio YouTube a través del correo electrónico cuando hay un video nuevo. O si usted entra a esta tremenda plataforma de videos, si usted está suscrito, que ya hay un programa nuevo y está listo para reproducirse, escucharse y no solo eso, compartirlo con alguien más. Edgar, antes del corte estábamos hablando de lo que dice la Biblia. Sí. Allá en Efesios 5, versículo 3, que nos enseña que no debe haber entre nosotros, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. O sea que las normas de Dios, como lo revela la Biblia, a menudo son superiores a la ley humana. De hecho, normalmente así es, pero si hemos de ser eficaces y creíbles como embajadores de Cristo, aquello a lo que nos exhorta la misma palabra de Dios, es esencial para nosotros Comportarnos de en esa manera. congruencia. Así es. Claro. Rick nos dice, Edgar, que su propósito no es poner a nadie bajo un sentimiento de culpa de ninguna manera. Pero lo que sí nos está diciendo es que si debes algo y estás consciente que lo debes, págalo o búscalo. Te voy a platicar una ilustración que le sucedió a una persona que yo respeto mucho. Dice que cuando él era estudiante, trabajaba en una ferretería y vendió algo
y se quedó con el dinero en la bolsa. Ya. Y se fue a su casa y se olvidó entregar ese dinero. Pero ya, O sea, no lo hizo con la idea de robar. No, pero se quedó con el dinero. Sí. Y se fue a su casa al día siguiente y pasaron los días y pasaron los años. Los años. ¿no? Se graduó esta persona y un día el dueño de esa ferretería se presenta donde él estaba trabajando. Pero ya Dios había puesto en él la convicción que tenía que pagar. Entonces puso una carta, puso el dinero y aparte puso 3 veces más la cantidad de lo que era y la mandó. Entonces llega él a donde él estaba trabajando y le dice, oiga, no sé si se acuerda de mí, yo trabajé cuando era estudiante. Y no sé si se acuerda que yo le mandé un sobre que traía tanta cantidad de dinero. Sí, dice, sí me acuerdo, hasta se me hizo muy raro. Dice, debo confesarle que cuando yo estaba trabajando ahí, me quedé con ese dinero en la bolsa y me sentí mal y yo tenía que restituir y lo restituí no solo con la cantidad, sino con mucho más. Y se rió el dueño de la empresa y nomás le dijo, bien hecho. Dice, no tanto para mí, sino para ti. Claro. Que ahora tienes tranquilidad y paz. Y conmigo ya no hay nada, no te preocupes. Pero, oye, pasaron años. Sí. Hasta que finalmente lo pudo él saldar esa situación, pero a él le inquietó. Los principios bíblicos Así es. son superiores a las reglas humanas que hemos podido establecer a través inclusive de las leyes. El limitarnos a las leyes no es algo que debe de estar en nuestro corazón. Podemos ir mucho más. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Lo tomo de la Nueva Traducción Viviente. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Eso es muy importante. Segundo, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Aquí nos habla acerca de una persona que no vive bajo el esquema de las leyes humanas, sino su dependencia es de Dios. Así es. Directamente. Ayúdame a no mentir jamás. Y segundo, no me des pobreza ni riqueza. ¿Por qué? Porque los dos extremos me pueden hacer daño y ofenderte. Qué tremendo. El principio bíblico es tan superior que Mateo 5, versículos 20 nos dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y mira lo que dice el 23 y por el 24, ahí mismo en el Mateo 5. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Qué importante, ¿eh? Hijo. Qué trascendental eso. Solo Dios, digo, el Espíritu Santo puede hacer eso en nosotros. Marcos 11:25 nos dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y allá en Lucas 12:30 dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. O como dice Mateo, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice todas las demás cosas, el techo, el vestido, el alimento, serán añadidos. Y sobre cualquier legislación humana, la premisa de aquel que tiene a Cristo en el corazón debe ser la regla de oro. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Y recordemos Que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.